Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Eliana Cribaro, los voy a estar acompañando en este webinar. Voy a estar dando la clase y dando la cara acá. Mientras que Maya, mi compañera, va a estar en el chat, así que cualquier consulta que tengan o cualquier duda le escriben y ella va a estar respondiendo. Al final va a estar mandando material para que vayan analizando y demás. Voy a empezar a compartirles la presentación. Buenas tardes, David. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sofía. Sofi, si no me equivoco, es exalumna de experiencia de usuario. Bueno, comenzamos. Mi nombre es Eliana Cribaro, para aquellos que llegaron un poco más tarde, y junto a mi amiga y colega Maya Bouza, vamos a estar dando este webinario para hablar sobre todo sobre conceptos básicos de diseño editorial. La idea es que ustedes se puedan llevar de este webinar las herramientas básicas para luego poder aplicarlo en sus documentos, en sus trabajos, y que puedan darle cierto valor desde el lado tanto estético y funcional. Ambas damos tres cursos acá en UTN eLearning. Damos creación de presentaciones digitales, damos diseño de marcas para principiantes, ebooks, diseño editorial digital, y por mi lado doy también, junto a mi colega Maxi Hack, el curso de experiencia de usuario e interacciones. Entonces, la intención de este webinar es que ustedes sepan comunicarse a través del diseño. Perfecto. Vamos a hacer la dinámica de este webinar. Voy a dar yo la clase y Maya va a estar respondiendo a las preguntas. No las respondo yo más que nada para mantener una fluidez y que no se vaya cortando el tema, porque a veces uno entre que lee, responde y demás, se desvía un poco, o como es en mi caso, por ahí me extiendo de más, y la idea es que sea bastante fluido, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la anatomía de la tipografía. No vamos a ahondar, no vamos a ahondar demasiado en este tema. Vamos a hablar rápidamente de algunas características y conceptos sobre la tipografía. Lo más importante acá es que vean la altura de X, ¿no? Este concepto, esta definición, altura de X, se refiere a la altura de la X minúscula de la familia que están eligiendo. Perfecto, me aparecen acá las preguntas y respuestas. Después vamos a ver si seguramente se suba la presentación. Después les informamos bien cuando mandemos el mail al final del webinar. La línea de base va a ser el apoyo de estas letras y la línea media será la altura de X, ¿no? Entonces, esta altura de X va a determinar bastantes cuestiones. Por encima de la línea media vamos a tener la altura de las mayúsculas y más arriba vamos a tener la altura de la ascendentes, ¿no? Esto es súper importante que lo tengan en cuenta por algunas cuestiones que vamos a ver más adelante. Por debajo de la línea base vamos a tener la altura de descendentes. Entonces, esto de la altura de ascendentes y descendentes van a ser dos cuestiones fundamentales para generar textos legibles, ¿no? Van a escuchar que nombramos un montón de veces familia tipográfica. Nosotros le decimos familia tipográficas a las fuentes tipográficas, ¿no? ¿Por qué? Porque están compuestas por signos que comparten características estéticas, estructurales, ¿no? Nosotros notamos cuando es todo de una misma familia porque son idénticas y tienen el mismo tratamiento. Cada familia va a estar conformada por
signos alfabéticos, que son de caja alta, mayúsculas, o caja baja, que son minúsculas, y también signos no alfabéticos, que son los números, hay números minúsculos también, signos de puntuación, ornamentos, ligaduras, etc. Lo importante es que en cada familia tipográfica vamos a tener variables. Vamos a comenzar a nombrarlas entonces. Tenemos la Roman o regular, que es el estilo básico de la tipografía sin ningún tipo de tratamiento. Tenemos la tipografía con variable itálica, que esta proviene de la escritura manuscrita italiana del siglo XV, ¿no? Entonces, la itálica trata de emular esto de la sensación de rapidez del trazo. Se basa en la escritura manual, está inspirada en la escritura manual. Entonces, esta variable nos ayuda mucho a dar este efecto de rapidez, de dinamismo, ¿no? Algo que queremos destacar como un detalle, que no vamos a profundizar mucho, pero está bueno que lo sepan, es diferenciar lo que es una variable regular, o sea, la Roman, la regular, la tipografía normal sin ninguna variable, la inclinada y la itálica. La inclinada y la itálica tienen ambas dos trazos, ¿no? Están compuestas por dos trazos. Vamos a marcarlas, a ver si puedo, con la Wacom. Tenemos este trazo de acá, y este trazo de acá, ¿no? Un trazo, dos trazos. Que es diferente a la tipografía cursiva. ¿Por qué? Porque la tipografía cursiva, o aquellos que conocen un poquito más la tipografía script, tienen solamente un trazo, ¿no? Entonces hay que aprender a diferenciar esto, hay que tenerlo en cuenta. Si queremos ahondar un poquito más y saber específicamente en qué momento se utiliza ortotipográficamente de forma correcta la tipografía, se puede usar en nombre de obras, películas, palabras eh, que se escriben en otro idioma. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos un contraste, destacamos estas palabras, las diferenciamos de las palabras que están gramáticamente natural, dándoles la itálica. También en apodos que van acompañados de un nombre propio, conceptos en latín, palabras que se quiere indicar una diacrisis, cuestiones metalingüísticas. Otra de las variables muy conocidas como negrita, o nosotras le decimos bold, es una variable por peso. Quiere decir que esta variable se cambia en cuanto a su trazo es más grueso. Algunas familias pueden tener más cantidad de variables y otras un poco menos. Quizás algunas familias tienen solamente la bold, otras solamente la medium, y si no podemos tener medium, semi bold, black, y entonces tenemos varias opciones para destacar, ¿no? Una forma muy común de utilizar la variable bold, uno de los tratamientos más utilizados, se llama el hallar el mensaje básico, ¿no? Esto se profundizó un montón con lo que es UX Writing, se lo recomiendo, se lo súper recomiendo. Es un libro de Sol, se llama UX Writing en español. Está bueno porque toca muchos conceptos de cómo escribir de forma consistente, coherente, clara. Entonces podemos ver cómo darle tratamiento a nuestros textos. Acá, por ejemplo, hallar el mensaje básico consiste en destacar palabras claves, ¿no? Centrales del texto. Entonces, nosotros lo que hacemos es otorgarle a la gente que puedan ver a simple vista de qué trata el texto. Quizás esa persona no tiene mucho tiempo, quizás tiene que verlo rápidamente, entonces le doy un mensaje claro, rápido, de qué trata el texto. Y esto, cuando yo le otorgo la variable bold, lo que hago es separar las palabras de la composición gramatical natural, ¿no? Entonces las destacamos, las contrastamos del texto común. Entonces, así destacando con bold, las destacamos mucho más por el contraste que lo que pasa con la variable itálica. Después tenemos otra variable de peso, de variable de trazo, ¿no? Que es la fina o thin. Esta es una variable de trazo mucho más fina. Por ejemplo, está la light, ¿no? Hay diferentes tipos de variables finas, ¿no? Igual que pasaba con la bold. Hay diferentes trazos. Algunas familias tienen más variables, otras tienen menos.
Después, por otro lado, tenemos la tipografía condensada, que lo que hace es condensar la tipografía normal, la regular que veníamos hablando al principio. También tenemos la expandida, que expande esta tipografía. Otra variable que muchas veces se pasa por alto, aunque no parezca, las mayúsculas también son una variable. Nosotras recomendamos no abusar de esta variable. Nos ayuda obviamente a generar diferentes sensaciones, pero si abusamos de esta variable vamos a dar la sensación de que estamos gritando. Por ejemplo, ¿no les pasa que por ahí están discutiendo por WhatsApp o quieren recalcar algo y lo escriben en mayúscula porque genera otra impronta, ¿no? Genera como otro efecto psicológico. Entonces, lo que tiene la tipografía mayúscula es que además nos rompen nuestra mancha tipográfica. Nosotros venimos escribiendo con tipografía en caja baja, que sería lo que es minúscula, y cuando escribimos en mayúscula rompemos la caja, la composición del texto. ¿Por qué? Porque la minúscula lo que tiene es ascendentes y descendentes y la mayúscula no. Entonces, parece como que estamos gritando porque implica tres aspectos utilizar la mayúscula: el semántico, el tipográfico y el psicológico, ¿no? Entonces, nosotras recomendamos, si ustedes quieren acentuar una palabra o reforzarla y mostrarla bien contrastada, utilicen una tipografía bold, no mayúscula. Otra variable que tenemos es la versalita, que bueno, esta sirve muchísimo para reemplazar la mayúscula, ¿no? La versalita lo que tiene es la característica de ser una mayúscula, pero en caja de la X minúscula, ¿no? ¿Se acuerdan la altura de X que estuvimos viendo? Bueno, las versalitas están creadas bajo este concepto de no sobrepasar la línea de la minúscula. Entonces vemos, por ejemplo, acá, que la E, que está en mayúscula, está más alta su línea de altura que la versalita. Entonces lo que nos ayuda es que contrasta en cuanto a forma, pero es más armonioso que utilizar la tipografía en caja alta, ¿no? Porque no rompe el texto, no rompe la mancha tipográfica, la deja homogénea y es mucho más estética, ¿no? Ustedes la pueden encontrar a esta tipografía como Small Caps SC, si quieren encontrar la variable de esta tipografía. Acá, por ejemplo, vemos los tres ejemplos, ¿no? Vemos a la izquierda, en lo que es minúsculas, en el medio, mayúsculas, y al costado versalitas. Entonces vemos que esta tipografía, la versalita, la variable, es súper armónica, no rompe la mancha, es mucho más sutil, se diferencia en cuanto a la forma de la minúscula porque no tiene ascendentes y descendentes, pero no grita, ¿no? Vemos que acá se genera una tensión terrible y acá no tanto. Entonces acabamos de ver todas estas variables, ¿no? Vimos la Roman, que es la común, itálica, bold, fina, condensada, expandida, mayúsculas y versalitas. Nosotros tenemos que pensar en las variables tipográficas como tonos de voz, ¿no? Como diferentes tonos de voz. Entonces esto de las variables lo que nos va a ayudar es a acentar, a reforzar un significado, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, mantenemos el mismo tono de voz, se torna todo muy monótono, no tiene mucho sentido, se torna aburrido, como difícil de seguirlo, ¿no? Como que decís, uy, es bastante pesado esto. En cambio, si utilizamos variables tipográficas, vamos a hacer algo más dinámico, le vamos a dar un poco más de diseño y a reforzar las palabras y los conceptos que utilizamos. Hay muchos estudios realizados en donde dice que donde más claro tengamos el mensaje, donde más conciso esté y mejor marcado a nivel jerárquico, más fácil va a ser de comprender y de asentar, ¿no? Entonces, una forma de hacer que un texto, un fragmento, sea mucho más expresivo es reforzar el sentido de la frase mediante los juegos tipográficos. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser más pregnante a nuestra vista, más llamativo que el texto común y corriente. Entonces ahora pasamos al tema de serif versus sans serif. Algunos, si ya estuvieron tocando un poco de tipografía, deben conocer estos conceptos. Son básicos en diseño editorial y tipográfico.
Elegir la familia tipográfica, ¿no? Elegir la familia tipográfica va a ser clave porque nos va a ayudar a poder tener un gran manejo con los efectos que queremos transmitir, nos ayuda a controlarlos, ¿no? Los efectos funcionales, estéticos, psicológicos, y elegimos, si hacemos bien todo el análisis previo antes de comenzar a diseñar, decimos, bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué quiero contar? ¿Qué perfil quiero dar? ¿No? Quiero ser una persona, quiero dar un mensaje serio, estructurado, o quiero ser más relajado y transmitir algo más descendido, ¿no? Vamos viendo en base a eso qué familia tipográfica elegimos. Porque a veces uno dice, no, la verdad que las letras son todas iguales. Y no, no son todas iguales. Cada tipografía tiene su característica, ¿no? Y nos ayuda a reforzar el mensaje que queremos dar. Entonces, antes de empezar a diseñar, recomendamos siempre como profundizar estas bases de decir, bueno, primero, ¿qué mensaje voy a dar? ¿Cuál es el contenido que tengo, no? Y una vez que marcamos el perfil y el tono de comunicación y el público, ahí recién es cuando empezamos a diseñar, ¿no? Porque en base a esto es donde nosotros vamos a tener la excusa para elegir color, para elegir tipografía, para elegir recurso gráfico, cantidad de información, ¿no? En base a todo esto, recién nosotros vamos a poder manipular la tipografía. Sé que a veces uno está ansioso y ya quiere de una empezar a diseñar y empezar con todo, pero lo mejor es asentar bien las bases para tener bien en claro lo que queremos. Algunos utilizan, por ejemplo, un brief, es como hacernos un autobrief, ¿no? El brief consiste en una serie de preguntas y es un documento en donde nosotros, si nos perdemos un poquito, volvemos al brief, lo leemos y decimos, ah, bueno, el objetivo es este. Perfecto, vamos a encaminar de nuevo hacia esto para cumplir el objetivo que queremos. Entonces, nosotros tenemos diferentes familias tipográficas. Las tipografías, según la familia, pueden transmitir un montón de cosas. Tenemos tipografías que son más geométricas, otras un poco más formales, otras más elegantes. Vamos a ver siempre varias características diferentes en cada familia. Entonces, es importante esto de escoger el tipo adecuado. Siempre va a depender entonces del contenido, el tono y al público al que me voy a dirigir, ¿no? Entonces es donde ahondamos en este tema. Dentro de la tipografía tenemos dos grandes grupos, las familias tipográficas que presentan serif o serifas, remates, o sin serifas o remates, que tenemos serif y sans serif, ¿no? Entonces, se entiende por serifas estas terminaciones que tenemos al final de la letra. Son serifas o remates. Principalmente están en los trazos verticales y diagonales. Y la tipografía sans serif, o nombrada más como palo seco, así de forma más casual, no tiene terminaciones. Por un lado tenemos la tipografía serif, que puede parecer autoritativa, puede ser profesional, a veces hasta moderna, ¿no? También sugiere mucho el peso de la historia, porque es una tipografía de la historia, de la experiencia, ¿no? Porque es una tipografía que se utilizó mucho hace siglos atrás, ¿no? Cuando se empezaba con todo esto de la tipografía, de los manuscritos y demás, se utilizaba tipografía sans serif, serif, perdón. Y también algo importante es que nos dan cierto carácter elegante cuando la utilizamos bien, ¿no? Cuando la utilizamos bien, da cierto carácter moderno, elegante. En cambio tenemos por otro lado la tipografía sin serif o de palo seco, que son más modernas. ¿Por qué? Porque son las que surgieron después de las tipografías serif. Estas tipografías lo que hicieron fue desprenderse de todo lo accesorio, ¿no? Ahora en la actualidad nos desprendemos de todo lo accesorio y nos quedamos solamente con lo funcional, con la usabilidad, ¿no? Nos sacamos todo lo estético y demás y vamos a lo funcional, si sirve o no. Entonces es un tipo más minimalista que puede parecer que da lugar a una lectura mucho más clara y legible. ¿Por qué? Porque tiene mucho menos detalle. Se suele pensar también que tiene un aire mucho más juvenil, ¿no? Porque es menos elegante quizás que la tipografía serif. Acá, por ejemplo, vemos una composición serif, donde vemos estos remates, ¿no? En la tipografía. Acá una composición palo seco,
Y acá lo que quisimos poner es este ejemplo, que vemos que la tipografía sans serif es mejor para utilizar en formatos pequeños, donde va a haber poco espacio para poner el texto. Lo mejor es que sea tipografía palo seco, porque cuando tenemos un espacio demasiado pequeño, la tipografía se achica y al tener demasiado detalles nos va a complejizar la lectura. Porque cuando se achica vemos rápidamente vemos esos detalles, entonces ocupan espacio. Y por ahí, para minimizar esta cantidad de espacio, está bueno utilizar una tipografía palo seco. Entonces, una vez que sabemos nuestras variables, diferentes formas de tratar una frase y demás, vamos a lo que respecta al poner texto, ¿no? El diseño tipográfico siempre se va a basar en la armonización del espacio entre letras, palabras y líneas. Así también como en la elección de la longitud de la línea y del interlineado, que nos va a ayudar a la legibilidad. Esto lo vamos a ver más adelante, pero el interlineado es clave para poder leer bien un texto. Entonces, cuando decidimos la posición del texto, lo tenemos que hacer siempre buscando el mejor equilibrio posible, ¿no? Para que el texto sea fácilmente legible. Entonces, porque a veces nos pasa que decimos, no, esta forma queda recopado el texto, queda súper disruptivo, rompe con todo lo que se ve, pero ¿qué hacemos? Complejizamos la lectura. Entonces, a veces es mejor ir con lo básico, con cosas claves, ¿no? Que decimos, bueno, sabemos que de manera funciona, el texto se lee bien, es claro, bueno, vamos con esta manera. Entonces priorizamos la lectura antes que el diseño, ¿no? Como decía, hay estudios realizados que dicen que la comprensión del texto, la comprensión del lector, aumenta cuando el texto es fácil de leer. Entonces, en pocas palabras, mientras menos distracciones haya, será mejor la retención del contenido, que este es nuestro objetivo, ¿no? Otra de las cosas que debemos decidir cuando vamos a componer el texto es el tipo de alineación, porque no es solamente pensar dónde vamos a ubicar el texto, es también pensar dónde no va a estar el texto. Entonces, cuando componemos un texto, debemos pensar en los blancos, cómo balancear, cómo hacer que quede de forma compositiva equilibrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la alineación tenemos la alineación a la izquierda, que genera un gris homogéneo en su mancha tipográfica. Cuando decimos mancha tipográfica nos referimos a un paréntesis, así se entiende, porque a veces uno dice muchos términos y quizás no se entiende lo que digo, ¿no? Cuando entrecerramos los ojos vemos un gris. Eso es la mancha tipográfica. Cuando se rompe la mancha tipográfica es cuando no está ese gris homogéneo, sino que hay blancos que lo va rompiendo. Entonces, este alineado es el que da un gris homogéneo. Se recomienda para textos largos, ya que el espacio entre palabras es uniforme y equilibrado, ¿no? Hay que destacar que esta alineación para nuestra cultura es la mejor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha. Entonces, es a lo que estamos acostumbrados, nos resulta fácil leer de esta manera. Luego tenemos el texto centrado. En este tipo de composición hay que tener mucho cuidado, porque hay que evitar el desmechado, ¿no? El desflecado también se dice. ¿Qué es eso? El desflecado es, por ejemplo, cuando se crea, a ver si puedo correr esta barrita de zoom, es cuando se crea, por ejemplo, estas terminaciones entre las líneas. Esto de acá, ¿no? Cuando se empieza en diferentes partes. Esto se arregla con los saltos de líneas y cortes de palabras. Acá está bastante equilibrado, pero hay veces que queda el desflecado muy marcado y nos hace romper la mancha tipográfica y que sea molesto de leer. Este tipo de alineación no la recomendamos mucho. Sí da una apariencia formal, pero mientras menos la utilicen mejor, porque no es cómodo de leer. No se recomienda, sí para ser destacados y demás, pero para tener un texto largo, centrado, el ojo tiene que hacer
gastar mucha energía para leerlo. Después tenemos la alineación a la derecha, que para otras culturas esta alineación es la que suelen leer constantemente, ¿no? Pero para la nuestra es un poco complicado, es lo contrario a lo que venimos leyendo. Entonces, como estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, está bueno usarlo para resaltar un texto o un fragmento, ¿no? No utilizar todo un texto completo o un texto largo porque es difícil acostumbrar al ojo a esta nueva disposición. Entonces se recomienda más que nada utilizarlo para destacar y para acentuar algunas partes de nuestro diseño. Después, por otro lado, tenemos el justificado. El justificado, ahora que yo les voy a contar estas características, ahora se van a empezar a fijar un montón y se van a volver seres un poco irritables. Pero lo que tiene el justificado es que lo que hace para que tenga este bloque perfecto, homogéneo, simétrico, es que lo que hace es forzar las líneas del texto, las oraciones de extremo a extremo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando hay una línea que tiene poca cantidad de palabras, lo que hace es forzar de extremo a extremo y agregar blancos para que llegue, ¿no? Entonces nos genera los muy conocidos ríos, que son estos de acá. Nosotros dejamos un justificado total para que puedan ver estos detalles, ¿no? Esto hay que evitarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Igual que con el texto centrado. Lo evitamos utilizando cortes de palabras y saltos de línea. Eso es cuestión de componer el texto y tratarlo con mucho amor. Por ejemplo, estas líneas están perfectamente equilibradas, pero acá vemos que las palabras son menos, entonces empieza a generar blancos para llevarla de un extremo al otro. Entonces, mucho, mucho cuidado con los ríos. Ahí estamos. Bueno, vamos ahora a los niveles de lectura. Los niveles de lectura los vamos a poder aplicar con todo lo que venimos viendo. Son súper importantes para generar una lectura dinámica, entretenida, placentera, ¿no? De poder decir, bueno, estoy leyendo el título, el subtítulo, sé dónde estoy ubicado. Hablando un poco de experiencia de usuario, yo ubico al lector y le dejo bien en claro qué es lo que está leyendo, ¿no? Contrastar bien las jerarquías. Entonces, vamos a ver ahora un tratamiento, ¿no? Acá hay una lectura sin niveles de lectura, sin jerarquías. ¿Qué tenemos? Solamente la variable en mayúscula y una alineación diferente. Destacamos por mayúsculas y la alineación. Pero nosotros, si lo tratamos con variables, podemos guiar al lector por dónde queremos que empiece, por dónde queremos que siga y por dónde queremos que termine. Miren la diferencia que hay entre este texto y este, ¿no? Claramente se nota. Nosotros vamos a guiar al lector, vamos a decirle, vamos a hacer nosotros lo que elijamos dónde queremos que lea primero y después, ¿no? Dónde queremos que preste atención. Vemos que acá utilizan las variables bold, semi-bold, regular e italic, ¿no? También lo componen diferente en cuanto a cuerpo. El cuerpo es los puntos de la tipografía de la letra, ¿no? Entonces vamos viendo que se destaca de esta manera. Entonces nos genera algo súper dinámico y mucho más entretenido de leer. Cuando la información normalmente presenta varios niveles de lectura que están dispuestos con claridad, lógica, además de leerse con rapidez y sin esfuerzo, también se entiende mejor y se retiene con mayor facilidad la información en la memoria. Porque nosotros entendemos lo que estamos leyendo. Siempre hay que ayudar al lector, siempre hay que ayudar y no hay que dejar a su interpretación, hay que darle todas las herramientas para que comprenda completamente de qué estamos hablando. Por eso queremos transmitir lo que vamos a hablar y demás desde varios aspectos, además del contenido del texto en sí. Bueno, el interlineado hablamos un poquito, es fundamental el interlineado, como había dicho, porque nos garantiza la lectura del texto que sea fácil y agradable, ¿no? Nos va a ayudar a guiar al lector línea a línea, ¿no? Va a prestarle apoyo y seguridad para leer. Acá tenemos diferentes tipos de
interlineados, ¿no? Vemos que acá el cuerpo se refiere al tamaño de puntos de la tipografía y el interlineado a la línea blanca que está entre medios. Entonces, lo que pasa, cuando el interlineado es muy cerrado, que tiene pocos puntos, lo que pasa es que perjudica la velocidad de la lectura. No sé si alguna vez les pasó de que, por ejemplo, están leyendo un texto y vienen bien y de repente vuelven a leer la misma oración, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Porque entra en el campo óptico al mismo tiempo la oración de arriba y la de abajo. Entonces no dejo que mi ojo recorra cómodamente entre una línea y otra. Entonces yo vuelvo a leer dos veces porque entró en el campo óptico a la misma vez las dos líneas. En cambio, cuando tengo la línea, el interlineado muy abierto, lo que hago es darle inseguridad al lector y que les quede como, les cueste vincular una línea con la siguiente, ¿no? Haciendo que crezca la inseguridad, el cansancio. Lo que hace esto es, obviamente, gastar mucha energía. Entonces, por ejemplo, siempre lo que recomendamos es que ustedes puedan navegar fácilmente por estas líneas de acá, ¿no? Donde el ojo pueda recorrer fácilmente. El interlineado siempre va a depender, para que sea adecuado, ¿no? De la longitud de la línea y del cuerpo de la tipografía. Esas son las dos características de las que va a depender. Las líneas cortas siempre van a necesitar un interlineado menor, y las líneas muy largas van a necesitar uno mayor para que mantenga toda esa lectura a lo largo de la oración, ¿no? Cuando escribimos en prosa, cuando escribimos poesía, lo que hacemos es darle un interlineado más grande para que se aprecie compositivamente el texto. Vamos a ver un poco el ancho de columna. ¿Cómo decidimos el ancho de columna, no? Como vamos viendo, cada decisión no es porque sí, no es porque, bueno, sí, queda lindo y ya está, no. Sino que siempre es en función a la legibilidad, para que alguien lo pueda leer de fácil manera y que lo retenga por mucho más tiempo. Entonces, siempre va a depender de la facilidad, de la legibilidad, del tamaño del tipo, de la longitud de la línea y del interlineado. En estos aspectos me voy a tener que enfocar para hacer un buen trabajo. El tamaño del cuerpo o del tipo se recomienda que sea lo suficientemente grande para que la puedan leer a una distancia de un brazo, ¿no? Entonces yo estiro el brazo y puedo leer fácilmente entre 30 y 35 centímetros, ¿no? Y puedo leer fácilmente el texto. Y una de las normas básicas de diseño editorial para que tengan en cuenta y lo hagan cuando tengan que componer una columna es que tienen que haber entre 7 y 10 palabras por línea. Entonces, en base a esto, calculamos el tamaño del tipo y la longitud de la columna. ¿Qué pasa cuando creamos un texto con una columna que supere la cantidad de palabras? Lo que pasa es que quedan líneas demasiado largas y hace que la vista se fatigue, ¿no? Como que se canse. Ya nos predispone mal, porque cuando vemos un texto demasiado largo decimos, uy, es un montón de información. Y capaz que está mal distribuida y por eso se ve así. Entonces el ojo, lo que pasa es que al mantener una línea horizontal durante tanto tiempo se cansa, gasta energía. Aunque ustedes no se den cuenta, el ojo gasta energía en la lectura. Es increíble, pero esto es a todo lo que apela el diseño editorial para que el lector no agote la energía y pueda ser algo súper ameno leer nuestros artículos y documentos, ¿no? Y por otra parte, si hacemos un texto con una columna con pocas palabras por línea, también hacemos que se agote la energía del lector, porque tiene que ser una línea súper brusca para leer, ¿no? Como que empieza y baja, y va así. Entonces es como casi un zigzag, es algo súper brusco, y el ojo salta con demasiada rapidez. Entonces también se lleva una energía extra leer un párrafo así, ¿no?
Entonces lo que recomendamos es, bueno, si va a ser este tipo de columna, bueno, está bien, achicar el cuerpo entonces, porque para este tipo de columna, y con este cuerpo no va, si tenés que usar sí o sí esta columna, achicar el cuerpo para que te entren más palabras por línea. Entonces, el ancho de columna, como digo, siempre va a depender del tamaño del tipo y de la cantidad de texto que tengamos. Vamos a hablar un poco de los márgenes. Los márgenes van a rodear a nuestra caja de texto, ¿no? Van a ser estos espacios blancos que van a contener nuestra caja tipográfica. Y estos son creados bajo dos criterios. Tenemos por un lado los motivos técnicos, que puede ser, por ejemplo, si yo imprimo mi texto, depende del formato, y si, por ejemplo, lo imprimo, bueno, voy a tener que tener en cuenta algunas nociones para que no se guillotine mi texto, para que cuando se encuaderne se siga leyendo todo el texto, ¿no? Porque a veces cuando se encuaderna toma cierta cantidad de milímetros, entonces cuando abrimos el cuaderno no vemos todo el texto. Bueno, son los motivos técnicos que hay que tener en cuenta antes de diseñar. Y por otro lado tenemos los motivos estéticos. Por ejemplo, si yo creo una composición con unos buenos márgenes, voy a lograr que la lectura sea súper amigable, ¿no? Como que sea algo que se pueda leer, porque al ojo le resulta violento todos los elementos que llegan hasta los extremos, hasta el corte, porque está invadiendo el espacio, ¿no? Tiene que estar todo contenido, todo separado por cierta cantidad de espacio, no tiene que estar todo junto. Acá tenemos dos ejemplos de composiciones, ¿no? Acá en este caso está bien, pero por ejemplo, cuando tenemos márgenes demasiado pequeños, lo que vamos a provocar es una sensación de saturación, una página demasiado cargada, ¿no? Y frente a estos estímulos, la vista ya se posiciona de mala manera porque se cansa y provoca efectos negativos. En los libros impresos, por ejemplo, un tip que sirve mucho es tener en cuenta el apoyo a los dedos pulgares, ¿no? Tengo que tener en cuenta que los dedos pulgares no deben tapar parte del texto. En contraparte, si los márgenes son muy grandes, lo que voy a provocar es una sensación de derroche. Por ejemplo, en estas composiciones está súper bien pensado todo, sí genera sensación de que está la página demasiado llena, pero están equilibrados los elementos, ¿no? Si esto estuviera completo al 100% sería diferente. Y acá en cuanto a los márgenes grandes está equilibrado. Después hay mucha gente que dice, bueno, voy a usar, me saco esto encima y uso todos los márgenes iguales. No, no es una buena solución porque no da como resultado algo interesante, sino que da un diseño súper plano. Y esto lo vamos a ver bien por arriba, pero para que sepan que existe. No vamos a profundizar mucho en esto, pero sí queremos que sepan el sentido de la retícula. La retícula va a ser un gran aliado para ayudarnos a resolver problemas visuales, ya que nos va a facilitar el orden y la coherencia del contenido, ¿no? Nos va a dar una ubicación dentro del espacio. Como todo lo que diseñamos se crea bajo un concepto claro. Entonces vemos que la retícula está compuesta por los márgenes, por el área de texto, columnas y calles. Las calles son las que separan las columnas, ¿no? Las columnas es recomendable que la calle no sea ni muy pequeña para que se confunda una columna con la otra, ni muy extensa para que el recorrido sea extenso del ojo para que asocie una columna a la otra. Le vamos a dar, como parte del cierre, unos mini consejos y una herramienta que para aquellos que no la conozcan van a hacer la gloria, va a ser una salvación y les va a optimizar un montón el tiempo. Antes que nada, asentar bien las bases antes de comenzar a diseñar. Esto que mencionábamos al principio, ¿no? Nosotros antes de empezar a diseñar, tenemos que pensar qué apariencia quiero dar, qué quiero comunicar, si quiero comunicar desde el tono serio, desde un tono amigable, de qué trata el tema que voy a exhibir. Entonces, en base a estas preguntas es cuando buscamos el material, ¿no? Cuando ya tenemos asentado este brief,
o sabemos bien lo que queremos hacer, sabemos pero súper bien lo que queremos transmitir, recién ahí empezamos a diseñar. Sé que uno a veces está re ansioso y dice, no, no, yo sé que así va a quedar bien y demás. No. Primero, son 5 minutos que nos sentamos, respondemos este brief o nos sentamos y pautamos lo que queremos lograr y nos va a ahorrar un montón de tiempo en tiempo perdido, que puede ser perdido por haberle errado en el diseño o que no transmita exactamente lo que queremos transmitir, ¿no? Elegir una familia tipográfica con muchas variables. A veces pasa, a mí me pasa seguido, de que hay familias que son hermosas, que no son familias en realidad porque no tienen variables, ¿no? Tienen solamente una tipografía. Entonces, como aprendimos todas estas herramientas, lo bueno es utilizar una familia con muchas variables para poder explotarla y poder explotar al máximo frases o fragmentos de nuestro documento. Pasa mucho esto. No recomendamos utilizar tipografías con sombras, gradientes o contornos. En caso de hacerlo, tienen que tener un gran conocimiento de las tipografías, pero las tipografías tenemos que respetarlas, quererlas mucho y cuidarlas, ¿no? Entonces, no utilicemos sombras, gradientes o contornos. Si queremos dar alguna sensación o algún mensaje en especial, lo hacemos mediante variables o mediante el color que acompañe o algún recurso gráfico. Pero no agreguemos recursos a la tipografía. Ya la tipografía comunica bien de por sí sola, sin ayuda de nada, ¿no? Y además queda medio atado a cierta época, a veces cuando agregamos estas cosas. Si utilizamos texto destacado, justificado, prestar atención a los ríos. Si van a utilizar texto justificado o centrado, tienen que componer el texto, tienen que hacer cortes de palabras, tienen que hacer saltos de líneas y tratarlo bien para que no generen estas líneas blancas. Ahora van a ver un montón de PPT que tienen el texto estirado de extremo a extremo y hay unos espacios así, y van a ver que pueden generar ríos trazándolos, ¿no? Porque generan como una línea. No tiene que pasar esto. No usar del uso de mayúsculas. Si usamos mucho mayúscula es algo más violento, ¿no? Si queremos transmitir algo disruptivo, súper gritón y demás, bueno, está bien, pero no usar del uso de mayúscula porque tenemos variables. Si las sabemos usar bien, podemos comunicar perfectamente. No utilizar dos variables tipográficas juntas. ¿Por qué? Porque no es necesario. A veces ya utilizando una, ya está potenciando esa palabra. Como agregarle otra es como ya mucho, ¿no? Entonces, por ahí lo mejor sí se puede hacer, pero no es recomendable utilizar dos variables tipográficas juntas para tener más niveles también, ¿no? Más que nada también cuando recién se empieza. Cuando recién empiezan y empiezan a manejar estos conceptos y estas variables, es mejor usarlos aislados, ¿no? Cuando ya tiene más conocimiento, ahí sí, pero lo mejor es utilizarlo por separado. Utilizar hasta 2 o 3 familias tipográficas por proyecto. Tenemos que usar pocas familias y que contrasten bien, ¿no? Porque si son similares, para eso usamos una sola. Lo mejor es utilizar 2 familias que contraste bien y que tengan una función, ¿no? Que no sea porque sí. Por ejemplo, puedo usar una familia tipográfica para lo que es títulos, otra familia tipográfica para lo que es cuerpo de texto y otra para lo que es foliado y pie de foto, ¿no? Pero lo más aconsejable es que usen pocas familias, porque si no se genera mucho ruido visual, mucha información, no es necesario. Generar un contraste en los niveles de lectura. Con esto nos referimos a que si van a hacer niveles de lectura, que se note la intención, no se queden tímidos, que sean notables. A veces es mejor pasarse y después ajustar que quedarse tímidos. Que se note la intención y así van a poder guiar al usuario de mejor manera. Ser sistemático y coherente con los niveles de lectura. Ahora le vamos a dar una herramienta que quizás muchos conozcan, pero a los que no lo conozcan les va a resultar muy útil. Ser sistemático y coherente significa que si yo voy a hacer títulos en cuerpo 48, en color azul Prusia y en variable black, lo voy a tener que hacer en todos los títulos. No puedo usar un título en roboto
y otro título en Alegreya y otro en Lato, que son diferentes familias tipográficas. No, debo ser coherente, porque a través de algo sistemático es donde yo le asiento en la cabeza al lector que esto va a ser siempre el título. Si vos ves esta tipografía con este cuerpo, esta variable, estás leyendo un título. Entonces yo de esta manera lo puedo guiar. Entonces, hablando de estilos de párrafo y de ser coherente, consistente y claro, tenemos un gran aliado en en el Word, por ejemplo, en el Docs, que es el que yo utilizo en InDesign, y en diferentes programas para textos. Se llaman los estilos de párrafo. Lo que hacen los estilos de párrafo es que yo determino en una tipografía todas las características que quiero, lo guardo y lo puedo aplicar en todos los textos. Miren. El paso 1 es generar un documento en Docs, por ejemplo, los niveles de lectura con los que estamos trabajando. Aplicar las características que deseamos que tengan cada uno. Miren, acá hay un error en esta diapositiva que armé. Acá hay una viuda. En esto tengan mucho cuidado, me sirve de ejemplo. Tengan mucho cuidado porque lo que hace es desequilibrar mi párrafo, ¿no? Siempre se recomienda que las palabras estén al menos hasta la mitad del párrafo para que sea totalmente equilibrado. Viuda se le nombra a estas letras que quedan solitas y huérfanas, horrible como se nombra, pero bueno, son las que quedan arriba. Entonces, yo en este paso, entre paréntesis, ¿no? Volvemos. En este paso yo lo que hago es decir, bueno, mi título 1 va a ser así, mi título 2 así, el subtítulo de esta manera y el texto de otra. Entonces, yo una vez que tengo todo, vamos a ver que ya Word, Docs y demás tienen ya todo, por default tienen unas aplicaciones de título y demás. Pero yo quiero agregar estos nuevos que generé. Entonces voy al menú secundario, voy a estilos, elijo el nivel, por ejemplo, en este caso seleccioné el título y voy a título, y pongo cambiar título en todo el documento. Entonces ahí lo que va a pasar es que se guarda, ¿ven? Por ejemplo, acá está el título de antes y acá el que yo generé. Hago todo, guardo todo, acá tengo texto normal, título, subtítulo y título 1. Ya tengo todo configurado y perfecto. Entonces yo ahora desarrollo todo mi contenido, copio y pego, pongo todo en la página y después me enfoco a agregar los estilos. Entonces, por ejemplo, el paso 4, una vez que yo ya tengo todo agregado, lo que hago es seleccionar el texto, ir a estilo, tocar el estilo que quiero y lo aplico. Esto, chicos, les ayuda un montón a optimizar el tiempo y a evitar errores, porque a veces lo tenemos memorizado, lo tenemos anotado en una hojita al lado y capaz que le erramos por un punto, o le erramos un poquito en el color, o le erramos en el alineado, y rompemos el sistema. Tenemos que generar un sistema consistente y coherente, entonces que se replique en todo. Esto nos va a ser muy útil para poder aplicarlo y no perder tiempo, porque también se pierde un tiempo entre elegir la tipografía, elegir el cuerpo, buscar la variable, buscar el color, la alineación. Entonces esto nos va a resultar súper útil. Cerramos con una frase. Los diseñadores utilizan la tipografía como respuesta a un mensaje, a un público y un medio. Es todo lo que estuvimos viendo. No decidimos y diseñamos porque sí. Todo tiene una base que se plantea antes y después comenzamos a diseñar. Así que bueno, les agradecemos un montón que hayan asistido a este webinar gratuito. Les recomiendo que miren bastante lo que es el blog para ver los próximos webinars que se van a estar dando. Es una herramienta súper buena esto de que se pueda estar divulgando el material educativo de forma gratuita, de conocer diferentes herramientas, de conocer diferentes profesionales. Así que los invito a navegar en la web del blog. Y ahora voy a responder algunas preguntas que Maya me fue seleccionando para no robarles tanto tiempo. Nosotras, por nuestro lado, vamos a estar publicando en nuestras redes de LinkedIn los próximos webinars que vamos a estar haciendo o las próximas aperturas de los cursos. Por ahí cuando se abre el curso de ebooks avisamos, abren las inscripciones de ebooks y demás. Y por ahí si hay algún descuento o lo que sea, también avisamos. Así que, bueno. Si tienen alguna duda, acá Maya me dice que no preguntaron mucho, así que si tienen alguna duda, mientras yo tomo agua,
que hablé un montón y hablé rápido. Es difícil hablar a través de la compu cuando no tenés la respuesta del otro, ¿no? Es como difícil no ver a alguien que está sentando la cabeza o te está escuchando. No sé, quiero saber si les gustó, cómo se sintieron, si les resultó útil. Mi LinkedIn es Eliana Cribaro y el de Maya, Maya Bouza, por si nos quieren buscar. Ahí voy a tomar un poco de agua y ya me pongo a responder. Les recomiendo preguntarme por la opción preguntas y respuestas, así queda más ordenado. Les agradezco un montón a todos los que asistieron, un montón, es el primer webinar que damos. La verdad que uno a veces se pone un poco nervioso por la cantidad de gente, pero nos pone súper contenta de que este contenido que estuvimos desarrollando, testeando y demás les haya gustado. Así que mil gracias. Maya les va a mandar links de referencia para que a ustedes ahora con esta mirada un poquito más afilada vayan viendo estas cuestiones y vayan indagando, vayan mirando y digan, oh, mira, diseñó con un montón de ríos. Así que bueno, vamos a leer. Esto después, acá me pregunta Elio Mariano, este webinar va a quedar subido después en YouTube. Se les va a enviar un mail donde va a informar dónde va a estar subido. Buenísimo, Clara Villalba me dice, muy buena información, no sabía la última herramienta. Buenísimo, Clara, espero que te ahorre un montón de tiempo y te acuerdes de nosotras de buena manera cuando estés componiendo tus archivos. Ay, qué bueno, gente. Gracias, Elio, gracias, Rodolfo. Maya ahí les va a escribir los nombres. Nombre del libro, Dayana Sosa. El nombre del libro que recomiendo para que lean, aquellos que se quedan con ganas, son Manual Manual de tipografía de John Kane, sistemas de retículas de Müller-Brockman. Soy muy mala con los nombres, chicos, ahí Maya se los pasa bien. UX Writing de Sol, que es una chica argentina, la disciplina con ñ, les recomiendo, está en LinkedIn, deja un montón de información. Jacqueline me dice que nos escuchaba mientras trabajaba, qué lindo, fuimos una compañía. Gracias desde Mendoza, un beso enorme desde Pinamar. Y no, otro libro por ahora no, por el momento no, porque es mucha información. Había recomendado un libro, no escuché bien el título, de Dayana Sosa, perfecto, ya respondimos. Martina Tapia dice que en el momento de jerarquizar le cuesta, no, le cuesta mucho jerarquizar al momento de escribir. ¿Puedes recomendarme material para practicarlo? Sí. UX Writing les va a ayudar un montón porque se encarga del texto para aplicaciones, para web y tiene un tratamiento continuo porque es experiencia de usuario, ¿no? Entonces, nada, es como que muestra mucho cómo componer el texto para que una persona lo lea súper rápido y sin frustración y demás, con información clara y precisa. Después el manual de tipografía te muestra todas las variables, diferentes composiciones. Les recomiendo mucho mirar Behance, todo lo que es diseño editorial. Esto lo hace mucho la mirada, ¿no? El analizar continuamente, el mirar, el ir analizando, decir, uy, qué tipo usó, qué sensación me provoca, mirá qué bueno este tratamiento que le dio. Nosotras la verdad que somos aprendices, todos los días estamos viendo, por más de que seamos licenciados, todos los días aprendemos y todo el día absorbemos conocimiento y vamos aplicándolo, ¿no? Y esto lo hace el mirar continuamente. Sí, si puedo repetir los pasos de Ferreira Natalia, me dice repetir los 4 pasos de estilo de párrafo. Sí, perfecto. Vamos a mostrar acá. Primer paso, generar todas las jerarquías, darle todas las características a la tipografía de lo que voy a hacer, agregarlas al menú,
secundario, que está abajo de nuevo, insertar, formato, bla, bla, bla. Vamos a texto normal, aparece por default, y vamos a título, cambiar título en modo documento, en todo el documento. Y ahí comprobamos que todos estén bien verificados, y después simplemente se aplica seleccionando el texto. Seleccionamos el texto y vamos otra vez a las jerarquías, seleccionamos la que queremos, cliqueamos y ahí se aplican todas las propiedades. Voy a responder 2 o 3 preguntas más. 2 preguntas más para que no se haga muy largo. Muy claro y conciso, dice Fernando. No sabía el concepto de los ríos. Perfecto, buenísimo. Clara Villalba, con respecto a que no quede la palabra solista, la huérfana, ¿cómo podría arreglar eso sin agregar palabras? Eso se arregla. Hay veces que no se puede arreglar porque tenemos ese texto y ese cuerpo sí o sí. Tenemos ese texto y ese cuerpo de utilizarlo sí o sí. Lo que podemos hacer es haciendo cortes de palabras, que eso se configura, hay un montón de tutoriales en YouTube, o haciendo saltos de línea con Enter, ¿no? Y ir componiéndole sin que le queden demasiado desplegados. Hay que cuidar varios aspectos. Rodrigo, me pareció muy interesante el webinar. Lamentablemente yo no soy un gran conocedor, chicos, me acerco mucho a la compu porque no veo muy bien. Esto que yo les dije, los 30-35 centímetros de distancia, en mí cuesta un poco más, ¿no? Es un poco más corto. Pero con usted pude entender un poco más. Gracias, me alegro un montón. Analía Senra, muchas gracias, muy útil la información. Gracias, Analía, gracias por asistir. ¿Podríamos afirmar en términos generales? Esta es una muy buena pregunta de Delfor Castro. ¿Podríamos afirmar en términos generales que serifas son mejores para papel y sin serifa para pantallas, o es un mito? Es según siempre el cuerpo, el interlineado y todas las cuestiones que estuvimos viendo. Si es con serif para pantalla y va a ser un tamaño pequeño, no recomiendo utilizar con serif, porque tiene mucho detalle de información y el ojo tiene que asimilar todo ese detalle, hacer mucho recorrido. Es mejor para tamaños pequeños sin serif. Hay muchas webs, esto depende del diseñador, hay muchas webs con serif que están súper bien realizadas, y hay tipografías serif que se hicieron básicamente para esto, para digital, y están creadas para que no genere mucha información. Así que miren, visualicen bien, es un mito. Obviamente, mayor parte, lo mejor es utilizar tipografía palo seco para lo que es digital, pero hay muchas tipografías con serif creadas para la web. Entonces, nos ahorra porque está súper testeado, súper probado. Entonces, tenemos un montón de cuestiones ya arregladas para que se tenga una buena legibilidad. Ahí Maya pasó todos los links. En la defensa de tesis, ¿cuál fuentes las recomendadas? Y según la tesis, ¿no? Si hay que hacer toda esta bajada, esto me lo pregunta eh, en un PowerPoint. Bueno, no tiene bien el nombre, creo que está resumido. J. Simagona. Hay que hacer la hoja del brief, busquen un brief en internet, van a tener un montón de herramientas que pueden utilizar para ir viendo, para ir viendo qué aspectos se pueden tener en cuenta. Es como un autobrief y decir, bueno, si es una tesis que va a ser algo de abogacía, no sé, perdón chicos, hablo desde un lado súper bien por arriba, ¿no? Bien superficial. Si es una tesis de abogacía, de un caso, de lo que sea bastante serio, y voy a ir por una tipografía con serif, ¿no? Voy a ir con una tipografía que me remita a la historia, que tenga algo más elegante, más moderno, ¿no? Más, o sea, moderno en el sentido de que están actualizadas ahora, ¿no? Pero que tenga el peso de la historia encima, que sea algo que venga hace tiempo. No por ahí una tipografía a palo seco que es más amena, es más relajada y demás.
Marina me dice, impecable tu presentación, para mí siempre fue que quede presentable a la vista. Me abriste una puerta para seguir leyendo. Buenísimo, genial. Saben que nos pueden agregar a nuestras redes sociales, siempre compartimos contenido. Y bueno, los cursos que damos también están buenos porque no son destinados para diseñadores, sino para gente que quiere ir enfocándose en temas de diseño. Buena pregunta. Alberto Zambelli. Consulta que justo llegué cuando mostraban ejemplos de trabajo de varias columnas en una página. ¿Qué criterio podemos utilizar para elegir formato de una columna o varias columnas? ¿O es solamente criterio del autor? Por ejemplo, si es un texto que va a contener varios niveles de información, como un diario, se recomienda utilizar mucha cantidad de columnas. 12, por ejemplo, ¿no? Y ahí en sus variables, para poder colocar destacados, comentarios y demás. Siempre cuando se utilicen eh, columnas impares, va a ser un diseño mucho más dinámico, porque es más difícil, es más disruptivo, ¿no? Rompe con esta armonía de todo lo simétrico, que va colocado justo en el medio, va separado con cierta cantidad de espacio de cada lado, todo armonioso. Entonces, las columnas impares me ayudan, me crean un desafío también, porque es difícil trabajar con columnas impares, pero crean como un diseño más disruptivo. Siempre recomendamos trabajar con varias columnas, pero respetando la cantidad de palabras por línea. Entre 7 y 10 palabras, recuerden eso. Y a una distancia de 30 a 35 centímetros, poder leerlo bien. Por ejemplo, creamos 6 columnas. Eso no es que yo siempre voy a tener que usar 6 columnas. Puedo usar 2, 2 y 2, puedo usar 3 y 3, ¿no? Puedo ir variando para generar un ritmo. Eso es un tema mucho más avanzado, pero sí se puede, no es necesario sí o sí utilizar 6 columnas o 3 columnas, sino que se van moviendo, ¿no? Se van utilizando y demás. Muchas gracias, ambas le pusieron nombre a muchas cosas que vengo haciendo. Bueno, bien, Lorena, Lorena Quirós, buenísimo, que ya tenías los conocimientos incorporados entonces. Sí, todo esto, Antonella pregunta, dice, me encantó todo y la dinámica de la presentación voy a comenzar a implementarlo. Una pregunta, ¿lo podemos aplicar en una página web? ¿Es lo mismo? Esto se aplica en todo lo que tenga texto, en todo lo que tenga uso tipográfico, en todo se puede aplicar, en todo. Así que se los recomiendo un montón para ser súper claros y que la gente absorba enseguida el contenido. Bueno, gente, entonces un gusto haberlos tenido en este primer webinar. Les agradezco un montón la buena onda, la predisposición. Gracias por todo. Así que bueno, nos mantenemos en contacto, aquellos que quieran seguir en contacto. Y tengan en cuenta esto de estas herramientas que da UTN, que están buenísimas. Es muy lindo tener información de forma gratuita que podemos ir pasándonos, viéndola, así que motivemos a la gente a ver este blog, porque está bueno el contenido que se da, tanto en los artículos que se escriben después, como en este tipo de charlas. Esto después se va a generar un artículo y demás, así que bueno, muchas gracias a todos y que tengan una buena semana. Un gusto.